José Manuel Comas, él es médico de cabecera en el Hospital HMI Toledo. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos Yo días. le preguntaba al doctor, digo, ¿dónde has estado trabajando como médico? Dice, pues en la Puebla de Montalbán. En la Puebla, sí. ¿Cuántos años? 37 años. Madre mía. Trabajando desde el año 87 hasta el 2024, que me retiré del SESCAN, pero sigo trabajando todavía en El vínculo que se genera también en los pueblos, ¿verdad?, con el médico y los pacientes, que ya se convierten en casi familia. Sí, ya han sido 37 años conviviendo con la misma persona y además viviendo también en la localidad, con lo cual permite incluso facilitar ese contacto y esa cercanía. Siempre, vamos, ya digo, desde la consideración y del respeto mutuo que siempre nos hemos tenido, y de la verdad que muy bien y ya de hecho seguimos viviendo allí. Qué bien, doctor Comas. Tengo que preguntarle por la huelga de médicos. Yo sé que ahora usted nos está contando, ya no está en el SESCAN, pero ¿qué opina sobre esta huelga? El hecho de no estar de forma activa en SESCAN, sino en una entidad privada como es el Policlínico, claro, es un aspecto diferencial que no me permite conocer con el detalle, aunque sí que veo las noticias y todo esto, pero no con ese detalle de cuando estás en activo del Estatuto Marco. Yo pienso que tiene que, conociendo a los compañeros responsables de esta convocatoria y el apoyo que está teniendo, que es una reivindicación, pienso que entra de lo establecido, de lo legal y justo, porque no se considera que se haga justicia, y una de las aspiraciones que yo he visto es que lo que se quiere es que sea un estatuto específico para el cuerpo médico, para el colectivo médico, porque el trabajo y las cuestiones laborales del colectivo médico no es equiparable a las cuestiones laborales. Entonces todo eso pienso que hay que considerarlo y que respetarlo, y si eso requiere hacer un estatuto específico como se reivindica, pues pienso que hay que tirar para adelante e intentar luchar para conseguir lo que uno considera justo o de justicia, diríamos, de este tema, del estatuto que va a regular la cuestión laboral durante mucho tiempo de todo el colectivo en general sanitario y el colectivo médico de lo que estamos hablando. Totalmente, porque luego al final todo eso afecta directamente a los pacientes, o sea que de todo depende que ese estatuto pues tenga las condiciones que tenga que tener y que reclama el colectivo médico, porque al final, pues lo que estábamos hablando, doctor Comas, que la familia médico-paciente al final es una familia que sí, se une con muchos años. Usted lo estaba diciendo, con esa experiencia laboral de casi 37 en la Puebla de Montalbán, entonces vamos a intentar entre todos caminar a la vez. Exacto. Doctor, ese es el objetivo. Sí. Bueno, pues ahora camina mucha gente junta porque se van a las cenas de Navidad, Sí. comidas de empresa, comidas familiares, y comemos más de la cuenta, doctor. Sí, es cierto. Sí. Y mezclamos. Yo Sí. el otro día me pasó, le pongo el ejemplo, mi madre, que le gusta picotear un poco de todo, y entonces pues empezó, me duele el estómago, me duele aquí la boca del estómago. ¿Qué has comido? No he comido. Luego salió un bombón, espaguetis con setas, un poquito de roscón, que es ahora como que cuando llegan estas fechas tenemos más horas en casa, Sí. y yo le digo, lo que te ha dado es un colicazo de haber Sí. comido más cosas de las que debías. Sí, no, es cierto que es una época, siempre está claro, y bueno, las tradiciones son las tradiciones, y yo lo que creo que las tradiciones hay que respetarlas, es una opinión personal, pero dentro de esa tradición evitar los excesos, diría yo, evitar excesos en cuanto a, aunque hay variedad de comidas y siempre se intenta, sobre todo cuando llega la familia a pasar la Navidad, cumplir y quedar bien también con ellos y celebrarlo. Yo creo que celebrar, y yo como siempre digo, con sentido común. Con sentido común. Exacto, el llegar y decir, sí, vamos a probar, pero no vamos a tomar grandes cantidades que si no luego vienen. Ahora vamos a hablar de esos alimentos que deberíamos de mantener un poco más a raya. El teléfono está abierto para que ustedes consulten cualquier duda que tengan al doctor Comas, pero por ejemplo, esos alimentos que están ahí y que quizás deberíamos de tenerles un poco respeto. Los alimentos, yo en general, sobre todo los alimentos que tengan mucho contenido de grasas, y también, por supuesto, el tema, los dulces con moderación, siempre con moderación, y más sabemos que hay muchas personas con cuadros de diabetes, muchas personas con diabetes, y el tema también del alcohol. Son las causas principales de las alteraciones digestivas o indigestiones que podemos hablar, que ocurren en estos casos. Siempre con moderación, siempre con sentido común, no abusar de los alimentos grasos, y sobre todo también precaución con el alcohol. Con el alcohol, doctor, mucha gente que nos está viendo tiene piedras en la vesícula, que es una patología muy común, Sí. que están ahí, las piedras,
Y bueno, parece que dan la lata cuando empezamos a abusar o a tomar cosas que no debíamos, que al final acaban en muchas ocasiones pues con una operación. Pero, por ejemplo, esas personas que tienen problemas de vesícula, ¿qué deberían de cuidar en su alimentación? Que hay unas cuantas. Sí, es frecuente, pero a veces, en muchos casos es un hallazgo casual. Por ejemplo, cuando hacen a una persona ecografía, ¿verdad? una ecografía abdominal, anda, tienes cálculos, litiasis biliares, tienes cálculos en la vesícula. Los cálculos en la vesícula, luego los cirujanos dicen que mientras muchas veces no es necesario quitarlos, es opinión de los cirujanos, siempre y cuando no den problemas. Una persona que tiene una colecistitis, una inflamación de la vesícula asociada a cálculos, automáticamente le hacen una intervención para quitar esa vesícula. Yo diría que en general lo que tienen que hacer es evitar los alimentos fuertes, sobre todo alimentos con contenido graso, muchas veces no se tolera bien los alimentos que llevan mucho contenido de huevo, natas, cosas de sobre este todo tipo. a ciertas horas a partir de la tarde. Sí. Casi que mejor ir de comida que ir de cena, ¿no, doctor? Siempre se dice, de hecho, uno de los consejos que hay para evitar esos problemas digestivos, de indigestiones y eso, siempre se dice no acostarse nada más comer, dejar pasar al menos de 2 a 3 horas, incluso dar algún paseo para ayudar a digerir esos alimentos. Entonces, siempre uno de los consejos que siempre se da en las indigestiones, en los empachos típicos que se dice, es eso, no te acuestes nada más cenar, Exacto. Espérate al menos 2-3 horas si es posible, y más si la cena ha sido un poquito más fuerte copiosa de lo habitual. ¿Y qué síntomas vamos a notar cuando tenemos una indigestión? Que le puede pasar a adultos ya mayores. Sí. Que además los niños ahora también picotean de todo lo que hay en casa, vamos de comidas y nos juntamos con más gente, entonces al final no controlamos tanto lo que comen. ¿Qué síntomas vamos a tener? El síntoma más habitual es de que uno se siente demasiado lleno a lo que habitualmente en las comidas habituales del día a día siente. Entonces siente una sensación de plenitud, de hinchazón considerable. Incluso tiene a veces con náuseas y en algunos casos llegará a vómitos. Está claro, es lo que más se encuentra. También un aumento de gases, de eructos y todo esto. Pero sobre todo esa sensación de plenitud e incluso dolor y ardor en la parte superior, por encima del ombligo, digamos. Es una cosa que suele estar relacionada con esa ingesta, esa comida tan copiosa. Y, hombre, si es una cosa que ocurre todos los días, eso ya hay que mirarlo, hay que mirarlo. Y, doctor, mucha gente ahora dice, venga, pues me tomo una Saler de heno o me tomo un protector de estómago y ya tiro. Hombre, hay quien recurre lo que hablábamos... ¿Usted recomienda tomarse un protector cuando vamos a hacer un tipo de estas comidas más copiosas? No tiene por qué. Un protector que se llama, un protector lo que hace es proteger y tratar afecciones de la mucosa gástrica. Y yo sé que hay quien tiene la costumbre, cuando va a hacer una comida copiosa, tomarse un protector gástrico, que se dice. Pero lo importante es lo que digo, no te pases, no comas en exceso y sigue esos consejos y verás cómo no es necesario protector. Ahí, por supuesto, hay medicamentos antiflatulentos muy conocidos, que incluso son de venta libre en la farmacia, que bueno, que son antiespumantes, que se dice, y que no... Que tampoco nos van a hacer mal. No, si uno quiere tomar, no es cuestión de decir nombres comerciales, pero... ¿Y eso que no lo tomamos antes o después? Eso, lo ideal es tomarlo incluso antes o durante la comida. Exacto, que cuando ya vayas a ver que vas a tener una comida que puede provocarte con mucho gas, tomarte algo antes. Pero siempre lo ideal es eso, no pasarte y hacerlo con... Y doctor, ¿hay combinaciones, doctor Comas, así que debamos de evitar? Por ejemplo, no sé, hay gente que no le sienta muy bien la lechuga porque es muy inflamatoria. ¿Qué combinaciones son las que a lo mejor mezcladas, o el turrón con este alimento? Yo en general diría que no hay esto. De hecho, nosotros aconsejamos siempre la dieta mediterránea, yo siempre la aconsejo, y alimentos ricos en fibra. Entonces es cuestión de no atiborrarse, y yo diría que prácticamente todo lo puedes combinar, diría casi todo, pero siempre esto, tomando pequeñas porciones de cada cosa, sin quedarte ahí atiborrado ni harto de haber comido tanto. Empachado, que es la palabra. Exacto. Y hay gente que le cabe una vaca. Yo digo, pero Dios mío, hay gente que... A mí, por ejemplo, que soy una persona con el estómago delicado, y eso es lo que yo creo, cualquier cosa enseguida ya digo, pues ya no puedo comer esto porque enseguida me duele el estómago. Pero hay gente que come y nunca le pasa nada. Sí. ¿Eso por qué es? Bueno, eso ya depende de cada persona. Pero eso pasa, doctor, sí, ¿verdad? Sí. Hay gente que tiene el estómago, ese dicho que dice, tienes el estómago a prueba de bomba. Sí, hay personas que sí, pero eso ya es una cuestión individual y personal, está claro. Cada persona somos diferentes, igual que, hombre, yo siempre digo, no te pases habitualmente para evitar el problema de la obesidad, que ese es un problema sí que tenemos en el día a día. Que también, doctor, hay gente que se piensa que tiene el estómago a prueba de bombas hasta que llega un día que también ese estómago dice, hasta aquí hemos llegado, Exacto. O sea, que esto no es para toda la vida. Tenemos una llamada.
Isabel nos llama desde Villalbenga, aquí en la comarca de la Sagra. Ella lleva un bypass desde hace 7 años. Un bypass gástrico, doctor. Ajá. Entonces dice que ella tiene acidez con frecuencia. Toma antiácidos, como por ejemplo el que conocemos todos, pero dice que esa acidez no se le va. Sí, hombre, yo le aconsejaría que si es una cosa que le sucede habitualmente a diario, antes de que empezar a tomar lo que decíamos de los protectores gástricos, que nosotros decimos inhibidores de la bomba de protones, que lo hay de muchos tipos y de mayor o menor potencia, yo le aconsejaría que hiciera una consulta. Sí. Sí, si es una cosa que le sucede a diario y con frecuencia, eso puede ser que el ardor sea debido a que tenga reflujo esofágico también asociado a ese bypass que le hicieron, y entonces sí que es conveniente que acuda y que consulte. O sea, que mejor que lo consulte. Sí. Al hilo de la pregunta de Isabel, hay personas que tienen esa sensación de ardor frecuente, incluso sin haber comido comidas que te den ardor. Sí, eso es muy conocido porque eso es lo que se llama la enfermedad de reflujo esofágico. Entonces hay un reflujo gástrico hacia el estómago, el pH del estómago es un pH ácido, es decir, ese contenido gástrico cuando refluye al esófago produce inflamación de las capas del esófago, eso de la es. mucosa, y entonces eso es lo que produce ese ardor, que hay personas que les llega incluso hasta Incluso vías llega a altas. quemar y producir hasta estados febriles cuando tienes una... Sí, en casos severos, pero sobre todo hay una inflamación ahí permanente, persistente, porque hay ese reflujo. Hay medidas, incluso medidas, digamos, posturales, porque a las personas que tienen reflujo les dices que levanten un poquito la cama, unos 10 o 12 centímetros, que eviten el acostarse nada más comer, e incluso en algunos casos, sobre todo si se ve que es muy sintomático, hay que tratar con fármacos, con esos inhibidores que hablábamos de bomba de protones. Pero que no vivamos con la sensación de ardor, que vayamos y consultemos. Consultar e incluso... Lo de la cama funciona muy bien. Sí, siempre lo primero que se empieza es por esos consejos, digamos, de estilos de vida, de higiénico-dietéticos que decimos nosotros. Luego, en lugar de comer deprisa, comer tranquilamente, comer poco a poco. ¿Comemos demasiado deprisa, doctor? Sí, habitualmente sí. Aunque estemos de comida de Navidad, también comer. El estrés nos puede en todos los niveles y a todas las horas, sí. Y también quería preguntarle por los pequeños, que ahora hay que tener mucho cuidado un poco con los alimentos que toman. Sí. Atragantamientos y todo eso, que tenemos también muchas cosas en la casa, ese bomboncito muy pequeñito, ese caramelo tal que lo ponemos en la bandeja. Cuidado. Hay que tener mucha precaución con los atragantamientos. Un atragantamiento es una obstrucción de la vía respiratoria. Nosotros, nuestra anatomía es muy sencilla. Yo siempre hago la misma comparación. Es como si hubiera 2 carriles, 2 vías en una carretera. Por una vía va el aparato respiratorio, que es donde está la tráquea, que tenemos una lámina cartilaginosa muy blandita, que es la epiglotis, que cuando va a pasar el alimento para que pase por el esófago se cierra para que no se vaya a las vías respiratorias. ¿Qué ocurre? Que algunas veces de manera involuntaria en los niños pues ocurre con más frecuencia porque un niño no tiene todavía esa capacidad de coordinación que tiene un adulto. En los mayores también puede pasar. Entonces, incluso si uno come y a la vez habla o se ríe, queda abierta la vía respiratoria, entonces el alimento puede coger esa vía equivocada. Entonces eso hay que evitarlo en lo posible. ¿Qué hacer? Habitualmente, si le ocurre a una persona, depende del tipo de obstrucción. Si es una obstrucción parcial, que él puede seguir respirando y empieza a toser, déjale que tosa, anímale a que tosa. Si ves que sigue esa obstrucción, entonces hay unas maniobras, hay una maniobra que podríamos hacer. Exacto, sí, la hemos hecho alguna vez aquí, además. Que primero dar 5 golpes entre las... Pero animarla a que tosa también es importante. Sí, lo primero, si es una persona que está tosiendo y es una obstrucción parcial, que ves que sigue respirando, anímale a que sigue tosando, que tosa. Si ves que ya no hay solución con la tos y que cada vez se encuentra peor, manos a la obra. Y ya si es una obstrucción completa, eso ya es un motivo grave, ¿no? De tumbarle en el suelo, empezar a pedir ayuda al 112 y hacer el RCP. Y luego el 112 cuando llegue hará todas las medidas que sean necesarias, incluso una traqueotomía, que eso ya es cuestión de personal médico. Pues doctor, como muchísimas gracias. Esperemos que estas fechas seamos un poco cautos todos y comamos con conocimiento de causas, sabiendo que las causas pueden ser peores si nos pasamos. Pasarlo bien, disfrutar y sentido común para que no se estropeen esas fiestas y la celebración con la familia. Muchísimas gracias, doctor Comas. Estás en el Hospital HI Toledo, así con ese rostro, con esa paz que da gusto estar con usted hablando. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos